Por eso me complace especialmente este diálogo ahora que vamos a tener con el vicepresidente primero de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. José Luis Guijarro ha sido él personalmente un adelantado, su gobierno lo ha sido. Así que yo le invito, por favor, si quiere acompañarnos, vicepresidente, y vamos a conversar sobre esta cuestión. No baja usted de un avión, pero viene corriendo desde Cuenca. En vuelo rasante. En vuelo rasante también. Aquí todo el mundo... Pero aquí estamos, y están los que tienen que estar y para darnos este testimonio. Recuerdo cuando estuvimos hablando, por ejemplo, en Molina de Aragón, en un momento determinado con usted, y estaba la vicepresidenta Teresa Rivera. Y yo le pregunté en aquel momento, oiga, ¿pero esto de la desgravación fiscal para los que viven en los pueblos ya funciona? Ya funciona. ¿Qué resultados tienen? Visto casi 4 años después, ¿no? Sí, en junio hará 4 años de la aprobación de la ley y llevamos ya 3 declaraciones fiscales practicando esa desgravación y alguna otra, también la de construcción o adquisición de vivienda en el medio rural y la de compensación de los gastos por desplazamiento a estas zonas, que también es muy significativa. En el conjunto estamos hablando de unos 89.000 beneficiarios de esta desgravación. Empezamos por algo más de 70 y tenemos 89.000 desgravaciones en estos momentos que lo tienen. El coste total de esas desgravaciones, según la agencia tributaria, asciende a unos 40 millones de euros, que es lo que se están desgravando estas personas, la inmensa mayoría por el simple hecho de vivir. Hay que recordar que en esa desgravación no hay ningún condicionante ajeno a la estancia efectiva, que es el concepto que utilizamos en la ley, es decir, estar empadronado en el municipio de una de las zonas afectadas por despoblación, tener la tarjeta sanitaria en la zona básica de salud a la que pertenece el municipio y, si se tienen hijos en edad de escolarización obligatoria, hacerlo en los recursos educativos a los que pertenece o que están a disposición de ese municipio, bien sea el colegio o el instituto de la comarca. Es el concepto de estancia efectiva, es decir, por vivir efectivamente en estos municipios, simplemente por eso, sea cual sea el nivel de renta o cualquier otro condicionante, se tiene derecho a esa desgravación. Y que no todas las comunidades han seguido. Poquito a poco van entrando, pero no todas han seguido. En este modelo, que nosotros sepamos, no hay ninguna comunidad autónoma que haya llegado a este modelo. En esa ley de despoblación, esta es una de las consecuencias positivas, ¿no? ¿Qué más ha dado esa ley de despoblación, que pronto hará 4 años? Bueno, pues tenemos un sistema también de incentivación positiva hacia todos aquellos proyectos empresariales o proyectos de emprendedores autónomos que se ubican en estos territorios, de tal manera que cuando un proyecto va a estos territorios tiene un porcentaje mayor de ayudas a la inversión o tiene un número mayor de puntuación si es un procedimiento de concurrencia competitiva, y empezamos a tener datos positivos en este sentido. Por ejemplo, en las ayudas a los emprendedores, pues el 25% de las ayudas que se han concedido en los últimos años en la comunidad autónoma están destinadas a emprendedores que realizan la actividad en estos municipios. Sin embargo, ese 25% de las ayudas suponen casi el 40% del crédito, lo que pone de manifiesto que el importe de la ayuda que perciben los emprendedores es mayor en estas zonas que los que están en zonas no afectadas por la despoblación. En fin, aquí tenemos tasas de paro muy por debajo de las tasas medias de la comunidad autónoma, porque el principal problema es el de la despoblación y muchas veces eso va acompañado con un elevado grado de envejecimiento, bueno, muchas veces no, siempre con un elevado grado de envejecimiento y, por lo tanto, con una reducida población activa. Al mismo tiempo, esa población activa tiene pocas tasas de paro. En realidad, en estas zonas hay muchas oportunidades laborales que no llegan a cubrirse, y esa es una de las grandes potencialidades que tienen estos territorios desde el punto de vista de atraer población que pueda venir a esos territorios para cubrir esas necesidades de carácter laboral. De hecho,
en nuestra comunidad autónoma, en la práctica totalidad de las zonas afectadas por despoblación, el saldo migratorio ya es positivo. Es decir, va más gente a vivir a estas zonas de las que lo abandonan. Comparando desde el 2021 a los últimos datos del 2024, son 15.000 personas las que han ido a vivir a estas zonas de saldo migratorio positivo. ¿Por qué? Porque hay oportunidades laborales que se van cubriendo y que necesitan de más gente de la que hay en el propio territorio. Y este es el primer paso para doblar la curva de la pérdida de población, porque por razones biológicas los autóctonos es muy difícil que el saldo vegetativo pueda ser positivo, porque ese elevado grado de envejecimiento hace que haya más defunciones que nacimientos. Aunque últimamente también, el último dato que hemos tenido de nacimientos es positivo. Ya los nacimientos del 2024 son superiores a los nacimientos del año 2023. Es un dato positivo general en España, pero que también se produce ya en estas zonas afectadas por despoblación. En fin, son 4 años de aplicación de la ley y de la estrategia y empezamos a tener indicadores que, bueno, pues se ve la luz al final del túnel, lo cual no quiere decir ni mucho menos que hayamos terminado el trabajo, sino que lo que te da es alicientes y energía para poder seguir con este tipo de actuaciones. No, estoy de acuerdo, no vamos a introducir ningún tipo de triunfalismo, pero en todo caso hay una reversión, digamos, de la tendencia, y eso ya es enormemente positivo. A mí me impresionó mucho un titular en el que decía: en España, el año 2024, nacieron menos personas que en el año 1943. El año 1943 era 4 años después del final de la Guerra Civil. Menuda situación había en aquel momento y qué situación de pobreza. Y sin embargo, estar por debajo es tremendo. Ahora empieza a remontar algo. Usted ha dicho, estamos por encima. No sé si estamos por encima unos cuantos, o estamos por encima unos cientos, o estamos por encima unos miles. Esto hay que verlo también en términos relativos y ver cuáles son las tendencias. Pero, por ejemplo, la provincia que más problema tiene de despoblación, que es la de Cuenca, es precisamente donde más se han incrementado los nacimientos este año, casi un 10%. Es verdad que venimos de tasas de nacimiento mucho más bajas y ahora pues empiezan a crecer. Hay que doblar la tendencia y hay que revertirla, y por lo tanto todos estos indicadores, si se mantienen de manera estructural, que no sea una cuestión puramente coyuntural, es lo que permitirá que empiece a crecer la población y que haya por lo tanto esa cohesión social que es imprescindible. Yo creo que este país no se puede permitir durante mucho más tiempo la situación que existe en el centro de la península, que es donde están los problemas básicamente de despoblación. Estamos ahí 3 comunidades autónomas, que es Castilla-León, Aragón, Castilla-La Mancha. Está también Extremadura y está también La Rioja, que creo que estaba por ahí el consejero, donde bueno, estamos en el núcleo central de la comunidad autónoma, del país, rodeando Madrid, que es una isla y donde tenemos ese problema de despoblación. Y como digo, no se puede permitir mucho más tiempo este país que eso no se pueda revertir. Y ahora hay oportunidades, hay algunas oportunidades para poder dinamizar estas zonas. Yo creo que hay que seguir insistiendo en las instituciones europeas. El presidente estaba ayer con la comisaria, con Teresa Rivera, que conoce muy bien este tema porque lo ha llevado aquí en España. Y, por ejemplo, le hemos hecho un planteamiento que venimos haciendo desde hace tiempo para que las zonas aledañas de las provincias de Cuenca, Teruel y Soria, que están reconocidas por la Unión Europea como zonas escasamente pobladas, pues se puedan aprovechar también de esos beneficios desde el punto de vista de las cotizaciones a la Seguridad Social, de los costes laborales en términos generales. Porque hay zonas, en Castilla-La Mancha es muy claro, en la provincia de Guadalajara, si quitamos el corredor de Henares, el resto de la provincia tienen los mismos problemas que Cuenca, que Teruel o que Soria. De hecho, la provincia de Guadalajara es limítrofe con esas 3 provincias, o unas zonas de La Rioja. En realidad es todo lo que está alrededor del macizo ibérico, que es donde tenemos esos problemas
de manera más importante desde el punto de vista de la despoblación. En fin, hay tarea todavía por hacer. Hay tarea. Ustedes han sido pioneros también en la introducción de lo que llamamos el rural proofing. Esto se copió, o por lo menos la expresión viene del Reino Unido. Proofing es una lupa, es poner una lupa, igual que decimos, ¿no?, la lupa de género. Oiga, ¿esto cómo será? ¿Será igual para hombres y para mujeres? Oiga, ¿será igual para las ciudades que para el campo? Me ha interesado mucho eso, pero no lo he escuchado a usted hablar del asunto y me interesa mucho que lo comente. Sí, este es un concepto que incorporamos también de manera novedosa en la ley. Nosotros lo hemos traducido a nuestro castellano y eso es el informe de impacto demográfico, es como lo denominamos en la ley, de tal manera que cualquier normativa de la comunidad autónoma o cualquier planificación que se elabore tiene que contar con ese informe de impacto demográfico, de tal manera que especifique cómo se va a aplicar esa medida o cómo se va a aplicar esa normativa o qué cuestiones incorpora diferenciadora para su aplicación en estos territorios. Porque cuando se elaboran, esto es una cuestión que vemos siempre muy problemática en la legislación nacional, cuando se elaboran las leyes se hacen estableciendo indicadores o estándares normalmente relacionados con la población. Y, por lo tanto, las zonas que tienen poca población, pues la aplicación de esa normativa o la llegada de esos planes pues van con mucho más retraso. Nosotros tenemos la obligación de incorporar en esa planificación medidas concretas para la aplicación de los planes en esos territorios. Pongo un ejemplo. Escolarización de niños de 0 a 3 años. Pues se hacen las tasas de cobertura en función de la población de 0 a 3 años que hay en una comunidad autónoma. Hasta que esa escolarización llega a las zonas rurales donde hay pocos niños, y por lo tanto pocos niños de 0 a 3 años, pues puede tardar mucho tiempo. ¿Qué hemos hecho en Castilla-La Mancha con el programa que ha impulsado el Ministerio con los fondos Next Generation? Que hemos empezado la escolarización de los niños de 0 a 3 años en el medio rural. Es decir, de los pueblos más pequeños a las ciudades más grandes. Y esa es la planificación que hemos hecho. Ese es el hecho diferencial de interiorizar en todas y cada una de las consejerías que sus medidas tienen que contribuir a frenar el proceso de despoblación. Y por eso la inmensa mayoría de los centros que estamos abriendo durante este curso, que hemos abierto durante estos cursos y que estamos inaugurando durante todos estos meses, son en pueblos muy pequeños, donde pues estamos haciendo un esfuerzo muy importante. Son centros de carácter comarcal, donde facilitamos el traslado por parte de las familias. En fin, este tipo de medidas son las que hay que implementar. Y para eso tienes que hacer un análisis previo de cómo se va a aplicar cada una de estas medidas o cada una de las normativas. Ese es nuestro rural proofing. Aún así, estamos revisando los procedimientos y durante este año queremos elaborar una metodología todavía mucho más precisa de la evaluación ex ante de las medidas, pero también de la evaluación una vez implementadas las medidas, y lo estamos haciendo además con la gente de Los Huecos, que tiene un conocimiento profundo, con un grupo de expertos a nivel internacional, contando con gente de Escocia, que es donde empezaron con estos temas, las tierras altas de Escocia, y bueno, pues eso es el trabajo en el que estamos este año, junto con el de la revisión de la estrategia. Y algo vital, que es que ustedes, y en general todas las comunidades autónomas, todas las diputaciones, cuando hablan del mundo rural hay que tomar, antes decía Víctor Manuel, escuchando a la gente, conociendo el territorio, porque si no, el problema es muchas veces que se hacen normas generales para un país sin atender si es para las ciudades o sin atender si es para el medio rural, ¿no? Sí, podríamos poner muchos ejemplos. Muchos. Uno es la aplicación de la ley de contratos de las administraciones públicas por los ayuntamientos. Imagino que aquí habrá alcaldes y alcaldesas. Bueno, pues la inmensa mayoría de los ayuntamientos tienen verdaderas dificultades para aplicar la ley de contratos de las administraciones públicas porque está pensada para administraciones con mucha maquinaria por parte de técnicos y luego pensadas para promover en teoría, para promover que haya ofertas
pero sin tener en cuenta que muchas veces las propias administraciones son el sustento de muchos pequeños negocios que no pueden competir en igualdad de condiciones con empresas que vienen de fuera de esos territorios. Por eso nosotros le hemos pedido permanentemente a este Gobierno y al anterior el que se elabore el Estatuto del Pequeño Municipio, que haga que la legislación en materia de contratación o la legislación en materia urbanística se adapte a la realidad de esos territorios. Aquí nosotros, por ejemplo, estamos haciendo muchos esfuerzos en adaptar la legislación urbanística. Hemos flexibilizado muchísimo todo el tema de las licencias en suelo rústico para permitir la ubicación de pequeñas empresas que vayan a estos municipios, porque gastar muchos recursos públicos en hacer polígonos industriales para que luego finalmente tengamos dificultades de poder cubrirlos, creemos que es más fácil apoyar la empresa y que se ubique en un suelo rústico, facilitando los servicios en ese suelo rústico. No podemos plantearle a esa empresa que se tiene que ir a una zona industrial que esté normalmente alejada de estos territorios. O en temas de vivienda, que es uno de los problemas que también existen en el medio rural, que a nivel nacional la gente, cuando hablamos del problema de la vivienda, se piensa que esto es un problema que afecta a las grandes capitales. En estos momentos es el principal problema que tenemos para que la gente vaya a vivir a estos territorios. No hay vivienda disponible. Entre las segundas residencias que la gente no pone en alquiler y las que están en unas condiciones que no son óptimas para ser habitadas, no hay disponibilidad de vivienda. Pero si aplicamos la misma normativa de vivienda y de ayudas a la vivienda que en las ciudades, pues nos estaremos equivocando, porque la realidad es absolutamente distinta. Ahora está en exposición pública el decreto del nuevo plan de vivienda. Bueno, nosotros vamos a hacer sugerencias en ese decreto. Tenemos la suerte de que la ministra es conocedora de la realidad, porque viene de un pueblo muy chiquitito de la provincia de Ciudad Real. Alcaldesa de Puerto Llano. Fue alcaldesa de Puerto Llano, pero bueno, Puerto Llano para nosotros es que es una gran ciudad. No, pero hizo primero su pueblo pequeño. Primero Abenójar y luego Puerto Llano. Bueno, es conocedora de la realidad que tienen estos territorios. Pero son ejemplos de cómo hay que adaptar la normativa, y nosotros creemos que ese estatuto del pequeño municipio podría flexibilizar la aplicación de estas normativas, porque muchas veces el problema que tenemos las comunidades autónomas es que por encima tenemos la legislación básica estatal, que no podemos hacerla. Y esa sí que está muy diseñada para otro tipo de administraciones que no son los pequeños municipios que hay en muchísimas zonas de nuestro país. Pues ojalá haya pronto estatuto del pequeño municipio, ojalá haya pronto un poquito menos de burocracia, porque leí el otro día que cuesta más conseguir la licencia muchas veces que la construcción propiamente dicha, como saben todos, como saben los presentes. Nos queda un par de minutitos y me gustaría hacer una referencia, una petición periodística a la situación de la financiación de las comunidades autónomas. Sé que es un tema muy complejo, pero en todo caso, si puede usted una palabra sobre ella. Pero es la otra cara de la moneda de la lucha frente a la despoblación. Si no se resuelve el problema de la financiación de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, pensando en los chiquititos, en los pueblos pequeños, las costuras de las comunidades autónomas van a reventar. Porque prestar los servicios esenciales, la sanidad, la educación, la atención a la dependencia, en estas zonas afectadas por la despoblación es muchísimo más caro. Ya no hablo de las dificultades, sino del coste, muchísimo más caro que hacerlo en las zonas urbanas. Mira, nosotros, sin salir de Guadalajara, que probablemente es la provincia que más dualidad tenemos desde el punto de vista demográfico, una tarjeta sanitaria, el coste de la atención por un médico de atención primaria de una tarjeta sanitaria en Molina de Aragón, en la zona de Molina de Aragón, es 5 veces más caro que esa tarjeta sanitaria en Guadalajara capital. No me salgo de la provincia. Si hablamos de transporte sanitario de urgencias, se puede disparar. Bueno, eso no lo tiene que soportar la comunidad autónoma, lo tiene que financiar el sistema de financiación de las comunidades autónomas. Por lo tanto, el sistema de financiación tiene que ir a financiar el coste efectivo de la prestación de los servicios. ¿Y esto cómo se hace? Hay dos fórmulas, o tres. Una, que es incorporando a lo que se conoce como población ajustada
magnitudes que la pongan en referencia con la situación de estos territorios, por ejemplo, la superficie, la dispersión, el grado de envejecimiento, de tal manera que esa población ajustada se ajuste a la realidad demográfica también de estos territorios. Otra es la creación de un fondo específico para financiar el sobrecoste de estos servicios en estos territorios. Y una tercera es un mixto de las dos, que se pueda incorporar magnitudes al cálculo de la población ajustada y que haya un fondo. Esto es lo que estamos defendiendo desde Castilla-La Mancha. De todas maneras, este país necesita un nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas para financiar los servicios básicos, y las políticas de lucha frente a la despoblación no las podremos perpetuar en el tiempo si eso no existe, porque una condición necesaria para que la gente quiera vivir en estos territorios es tener garantizados servicios públicos de calidad en igualdad de condiciones de acceso frente a la gente que vive en el medio urbano. Y eso lo tiene que pagar el conjunto del país. La gente que vive en las ciudades tiene que entender que vivir en los municipios tiene un sobrecoste, pero es que la gente que vive en los municipios tiene derecho a vivir en esos municipios y la Constitución le garantiza la igualdad de acceso a los servicios públicos. Y esos territorios están generando una serie de externalidades positivas hacia el medio urbano, que alguna vez habrá que poner blanco sobre negro lo que cuestan o lo que valen esas externalidades, que es una manera también de obtener financiación para estos territorios, porque para ir a pasear por cualquier monte de nuestro país, alguien tiene que mantener ese monte, y normalmente lo mantiene la gente que vive en esos territorios. En fin, esto da para mucho... No, pero es la clave de la situación. Sí. Cuando se habla de financiación, hay que poner todo encima de la mesa. La captura de CO2 que está haciendo el sector forestal y el sector agrario en nuestro país, bueno, pues eso es una cuestión que mejora muchísimo la calidad de vida en nuestro país. ¿Eso quién lo paga? En estos momentos nadie, pero tiene un valor. Así es. Y alguien lo tiene que poner encima de la mesa. En fin, son elementos que se pueden incluir en ese sistema de financiación. Si en Castilla-La Mancha hemos hecho un ejercicio, hemos superpuesto los mapas de despoblación con los mapas forestales. Coinciden casi al 100%. Coinciden casi al 100%. Bueno, y estoy seguro que si esto lo hacemos en Castilla y León o lo hacemos en La Rioja o lo hacemos en Aragón, también hay muchísima coincidencia. Bueno, yo creo que el sector forestal es una oportunidad, pero como país tenemos que avanzar en potenciar ese sector, y una de las maneras es valorando este tipo de externalidades que se van generando. Y tomando conciencia como país de que tenemos que potenciar la cohesión territorial interna. No podemos hablarle siempre a la Unión Europea de cohesión territorial y luego nosotros internamente no aplicarnos también el mismo concepto. En fin, yo creo que hay trabajo por hacer. Vicepresidente, queda mucho trabajo por hacer. Le agradezco su presencia, la sinceridad y la claridad con que ha marcado los problemas. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias.